Hola, Dios te bendiga. Qué gozo, qué alegría es podernos ver nuevamente en este tiempo glorioso, precioso, maravilloso, tiempo en el cual como ministerio nos damos esta cita divina. Es una alegría inmensa lo que Dios nos ha estado permitiendo experimentar, y es una gloriosa visitación de su gloria, de su presencia, un mover del Espíritu Santo que sé que en los próximos días, semanas o meses vas a escuchar y vas a presenciar de este ministerio, y no solamente de este ministerio, sino de toda aquella persona, de todo aquel hijo e hija de Dios que ha creído que viene ese tiempo, esa lluvia tardía de gloria, de unción, de derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y es absolutamente importante que hoy Dios me pueda dar la oportunidad de dirigirme a tu vida, porque sé que esta palabra de una o de otra forma va a estremecer tu corazón, va a estremecer tu mente, va a estremecer todo tu ser, porque es necesario que hoy con esta palabra tú decidas aún más, si no lo has hecho, realmente tener una relación con ese Jesús de amor, de bondad y de misericordia. Acompáñame en esta oración. Allí fervientemente vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo con mucha devoción que sea Él el que mueva lo que tenga que mover en este tiempo en cada uno de nosotros. Que tú puedas tener un corazón dispuesto para Él, y que en estos minutos que vamos a tener de esta palabra podamos entender que ese Dios Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu nombre, porque solo tú eres Dios. No hay otro, no existe un ser tan glorioso, majestuoso, todopoderoso, eterno, Rey de gloria, fuera de ti, Jehová Dios de los ejércitos. Bendito Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Toda la gloria te la damos a ti. Mi vida, Señor, como tu hijo, como siervo, como ministro, se rinde delante de aquel que vive y reina por los siglos. Y todos los que hemos sido llamados, lavados, Señor, todos los que hemos sido comprados con tu sangre, a una nos unimos para decirte: santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Toda la gloria y toda la alabanza te la damos a ti. Y permítenos por el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón ser movidos, Padre mío, a través de esta palabra. Señor, no queremos un sermón más, no queremos una enseñanza más. Queremos, oh Dios, que en nuestro corazón se produzca un efecto de gloria y de poder que nos lleve, Señor, a sacudirnos aún, Señor, de toda religiosidad. Padre mío, que nos lleve a quitarnos, Padre Celestial, toda cosa que no nos permita entender lo glorioso y poderoso que es este mensaje de salvación, que es este evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo, Padre mío, toda obra de las tinieblas que quiera traer, Señor, distracción, confusión. Padre mío, echo a tierra todo argumento humano, todo argumento científico, filosófico, humanista, religioso, de todos aquellos a quienes les va a llegar esta palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo reprendo toda potestad que quiera robar la bendición para tus hijos y para quienes les llegue esta palabra. Señor, quitando de su corazón y de su mente, Señor, esa necesidad de acercarse a ti. Yo creo con todo mi corazón que tu palabra es verdad y fidedigna, y que no hay absolutamente ningún argumento, Señor, que pueda anteponerse a tu palabra, bendito Rey. Te doy toda la gloria, te exalto y te bendigo
y bendigo a todos a quienes les llega esta palabra y van a ser tocados y transformados, convencidos por el Espíritu Santo de lo que este mensaje lleva a sus corazones para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y estoy alegre, estoy gozoso porque tenemos cosas absolutamente asombrosas que decir, que compartir. Pero en esta hora, en este tiempo, hay un mensaje, hay una palabra que la he llamado, tiene como título: solo un encuentro real te puede transformar. Solo un encuentro real con Jesús de Nazaret te puede transformar. ¿Y por qué llega a mi corazón este título tan puntual? Hoy te voy a decir como introducción que existe una iglesia que está totalmente conectada con una vida de devoción con Dios. Y esa vida de devoción en cada uno de nosotros se fomenta a partir de un evento sin precedentes en nuestra vida. Hay eventos importantes en nosotros: nuestro nacimiento, quizás momentos especiales que comienzan a suceder en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, juventud y en nuestra edad adulta. Y hay eventos que marcan nuestra vida, pero este evento del cual yo te hablo hoy es un evento sin precedentes en toda la historia de los años que tienes y de los que vas a tener. Porque es absolutamente único este evento en la vida de toda persona, y es conocer a Jesús, el Salvador del mundo, aquel que vino y murió, aquel que vino y derramó toda su sangre para darnos vida, salvación, perdón, redención, santificación, justificación, y así nosotros poder aceptarlo y saber, estar convencidos de que un día vamos a estar con Él, según la palabra, por toda la eternidad. Pero hay algo que también es importante entender, y es que ese encuentro real con Jesús solo te puede transformar. Solamente ese encuentro puede transformar la vida, el corazón de una persona, a fin de entender de que esto no es una religión más. Y esto lo vamos a repetir por el resto de nuestras vidas hasta que lleguemos a esa mansión gloriosa con Jesús y estar con Él. Porque es importantísimo que esto nunca se nos olvide. Y te lo digo como parte de esta introducción, porque hoy en día hay una necesidad latente, tangible, en medio de miles de millones de cristianos que viven una vida de religión, pero no tienen una vida que realmente represente transformación. No han sido vidas convertidas realmente de lo que era una vida de oscuridad, de tiniebla, de pecado, de maldad, a una vida que nos lleva continuamente a la santificación. Y solo un encuentro real te puede transformar. Está basado precisamente en hechos y en eventos que en este caso solamente te los voy a mencionar y te voy a dar la base bíblica para que tú puedas tener la certeza y la convicción de la realidad que es esta palabra: solo un encuentro real te puede transformar. ¿Y por qué es tan importante que esto te lo toque en este momento? Que este tema sea tan simplemente relevante, porque estamos en una situación donde la iglesia debe de entender que más allá
de seguir una corriente espiritual religiosa, por buena, por bonita que se vea y parezca, solo un encuentro real puede transformar el corazón del hombre. Y tristemente, por muchos años seguimos viendo gente que desafortunadamente han conocido de Jesús, aún lo han aceptado como su Salvador y como su Señor, pero no han tenido un encuentro real con Él. De pronto de oídas lo han oído, de pronto siguen una conducta espiritual que supuestamente creen que es la correcta y que los acerca a Dios y que les da esa seguridad de salvación. Pero cuando ven sus vidas, son vidas frías, estancadas, vidas vacías, vidas que aún ni siquiera Jesús ha permitido poder entrar, o no le han permitido a Jesús poder entrar y realmente tener ese encuentro y ser transformados. Y es por eso que yo veo tantos cristianos, perdónenme la expresión, raquíticos. Veo tantos cristianos totalmente lejos de lo que representa el gozo, el poder, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Porque se necesita un encuentro real para tener una verdadera transformación que nos permita acercarnos a Dios con esa pasión y cada día buscarle más. En la palabra de Dios hay un texto y quiero que sea base para esto y para esta palabra. Solo un encuentro real te puede transformar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5:17, hay un texto que tú te lo tienes que grabar. Como hijo de Dios y como quien está conociendo de esta palabra, dice este versículo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Un encuentro real con Jesús te transforma. Y dice la Biblia que tu vida pasada, que tu vida antigua, que lo que antes hacías, practicabas, pensabas, veías, escuchabas, queda absolutamente atrás y comienzas a partir de ese encuentro con Jesús una vida nueva, de santificación, de restauración, de restitución, de cosas que Dios ha tenido guardadas y te las quiere entregar. Por eso es tan importante que en ese encuentro con Dios tú comiences a entender que tiene que haber algo diferente y nuevo en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de ver. No es algo normal que cuando nos encontramos con Jesús, realmente, honestamente, lo recibimos en nuestro corazón, nuestras vidas sigan igual. Eso no es normal. Algo está pasando, algo pasa y algo pasó. Porque un encuentro con Dios, como los ejemplos que la Biblia nos dice, tienen un trasfondo absolutamente glorioso y poderoso que hoy quiero que te sacuda tu corazón y tu mente y te lleve a pensar que quizás no has tenido un encuentro con Jesús, sino quizás un encuentro con una forma diferente de poder acercarte a Dios por esa necesidad espiritual que todos tenemos. La Biblia nos habla de muchos casos de encuentros que tuvieron hombres y mujeres con Jesús. Pero quiero simplificar esto con 5 cosas. Un encuentro con Jesús, lo primero que tú comienzas a ver en tu vida es que tomas una decisión. Y este fue el caso precisamente de Mateo el publicano, el cobrador de impuestos, que en ese entonces Jesús llamó, y esto se encuentra, te voy a dar la cita bíblica, San Mateo capítulo 9:9,
Dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Tomó una decisión. Lo primero que pasa en tu vida cuando hay un real encuentro con Jesús que te transforma es que en tu interior, en tu corazón, en tu mente, en tu intelecto pasa algo que tú tomas una decisión en el momento de seguir las pisadas del maestro de Galilea. Y esto le pasó a Mateo en este entonces, que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Tomó una decisión. Como primero te tengo que decir, si tú has tenido un encuentro con Jesús, entonces has debido tener una decisión de dejar todo aquello que quizás te separa de la presencia de Dios, que quizás te aleja, que quizás te nubla en tu vida para no brillar la luz de Jesús. Entonces lo primero que tú debes de considerar cuando tienes un encuentro con Jesús es que tú tomas la decisión de seguirle por encima de tus propios intereses personales, financieros, laborales, aún familiares. Así es la cosa de fuerte. Cuando hay un encuentro con Jesús, tú solo quieres caminar de la mano de ese Hijo de Dios, porque sabes, y cuando lo sabes, decides que no hay mejor vida que vivir en Él, por Él y para Él. Toda la gloria sea para mi Señor. Lo segundo que pasa cuando tú tienes un encuentro con Jesús es que en tu vida sucede un acto de arrepentimiento y confesión de pecado. Esto le pasó precisamente también a un hombre llamado Zaqueo. Esta narrativa preciosa está en Lucas capítulo 9. Dice en medio de esta historia de Zaqueo que Zaqueo era jefe también de los publicanos, cobradores de impuestos, los que recogían los impuestos. Y habla que Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, tuvo un arrepentimiento a tal punto que dice que en Lucas 19, Lucas 19:1, habla de la historia de Zaqueo y habla que Zaqueo le dice a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Toda esta historia está en el marco de San Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Es impresionantemente glorioso cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cómo viene ese arrepentimiento a tu vida y tú comienzas a sentir, pero también a hacer. Porque cuando simplemente sentimos, esto puede convertirse en un remordimiento, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando comete alguna falta. Y es que les da remordimiento de conciencia, pero el remordimiento de conciencia es momentáneo, es pasajero. Pero el arrepentimiento trae un giro total a tu vida y comienzas a vivir diferente y comienzas a decir: Señor, perdóname, me arrepiento de haber hecho tantas cosas, confieso mi pecado y aún en medio de mi arrepentimiento quiero hacer lo que debo hacer para que se evidencie que mi arrepentimiento es genuino. Y esto le pasó a Zaqueo. Lo tercero que te debo decir es que un encuentro real con Jesús te transforma y trae libertad a tu vida. Libertad de las cadenas de pecado, de maldad. Libertad de esos grilletes que tantas cosas te comienzan a atar cuando no tienes un encuentro, cuando no has tenido un encuentro con Jesús. Hay una historia en
San Lucas capítulo 8 y es la historia del endemoniado gadareno y habla de un hombre que estaba poseído por legión de demonios. Muchos dicen que son 2,000, otros dicen que son 6,000, otros dicen que son 12,000. Lo cierto del caso es que una legión de demonios es igual a muchísimos demonios. Y este hombre, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, tuvo libertad en su corazón, en su mente y en su ser. Y uno de los textos que habla Lucas 8, del 26 al 39, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La gente conocía a este hombre, lo conoció en ese momento donde estaba encadenado, poseído por miles de demonios. Pero también la gente conoció que en ese encuentro con Jesús hubo una libertad absoluta que nadie y ni nada pudo o podía liberar a este hombre. Un encuentro real te transforma, te trae libertad. No hay cadena, no hay esclavitud de pecado, no hay vicio que pueda más que un encuentro y un toque de Jesús en tu vida. Y si tú has tenido un encuentro con Jesús, te aseguro que has sido libre de miles de cosas que antes practicabas. Y si aún todavía hay cosas que necesitas que Jesús traiga libertad, entonces necesitas una búsqueda más constante y continua con Él. Pero un encuentro real con Jesús te transforma y te hace libre. Libre. Si aún practicas el alcoholismo, el tabaquismo, la mentira, la pornografía, el adulterio, cantidad de cosas, necesitas reforzar ese encuentro con Jesús en la intimidad. Lo otro que trae un encuentro con Jesús es que te lleva a reconocer tu condición. Una de las cosas más importantes en la vida del hombre cuando tiene un encuentro con Jesús es que reconoce su condición de pecador, de alguien que falla y que necesita ese encuentro para poder alejarse del pecado, de la maldad y de lo que a Dios no le agrada. Y esto le pasó precisamente a la mujer adúltera que narra también la palabra del Señor. Dice, ella dijo, la mujer adúltera le dice a Jesús: ninguno, porque en el contexto esta mujer iba a ser apedreada. Y Jesús en el mismo momento toma lugar en esta historia y le dice a estos que la querían apedrear: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí este texto dice: ella dijo: ninguno, Señor, ninguno pudo arrojarle la piedra, porque todos, absolutamente todos, de una u otra forma también eran pecadores. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay una forma que nosotros tenemos que entender y es reconocer nuestra condición y a la misma vez apartarnos de toda práctica del pecado. Absolutamente importante poderlo entender. Cuando reconocemos nuestra condición, también por el Espíritu Santo en ese encuentro con Jesús nos lleva a apartar toda práctica de pecado. También reconocer nuestra condición habla como un ejemplo de esta mujer samaritana. Esa mujer que en algún momento tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús le abre el abanico de su vida como una mujer
promiscua que había tenido muchísimos maridos. Tenía en ese momento, había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Era una mujer con un problema serio en su área sexual o en su área emocional o sentimental, pero tenía un problema y ella reconoce su condición y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En el contexto que estaban ahí sacando agua de un pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, le dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está en San Juan 4. Reconocer tu condición permite que las fuentes, que los manantiales, cuando tienes ese encuentro con Jesús, puedan brotar y llenar tu corazón de esas aguas que van a refrescar tu vida, a fin de que puedas estar fresco en el río del Espíritu Santo de Dios. Y lo último que te debo de decir, para que tú lo contemples, lo analices, lo pienses, lo confrontes contigo mismo, es que un encuentro real con Jesús te transforma y comienzas una vida de devoción. Y qué mejor ejemplo para esto es poder hablar de lo que fue ese encuentro del apóstol Pablo con Jesús. Es la fresa o la cereza del pastel. Porque cuando el apóstol Pablo, y te cuento un poco a grosso modo, cuando el apóstol Pablo era un perseguidor de los creyentes, era realmente un hombre que torturaba a la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, dice en el libro de los Hechos que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquel hombre que perseguía a los creyentes, que consentía que los mataran, que los apedrearan, como en el caso de Esteban, el primer mártir, cuando tiene este encuentro con Jesús, pocos días después dice que predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Un encuentro real te transforma, tiene que transformarte. Tú no te puedes simplemente conformar con decir que eres creyente si tu vida no vive una metamorfosis, una transformación. Yo oro a Dios por tu vida, sí, porque quizás tú eres uno de tantos miles de millones en todo el mundo que aunque llevan quizás años asistiendo a una iglesia cristiana, leyendo la Biblia, quizás no han experimentado un encuentro real con Jesús que haya producido esa transformación, que haya producido precisamente esa decisión, ese reconocer tu condición, ese arrepentimiento, esa libertad, ese apartarse de la práctica del pecado y comenzar una vida de devoción. Hoy yo oro al Señor en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te ayude. Y que hoy tú en lo íntimo y en lo secreto, cuando escuches esta oración, o cuando escuches este mensaje, puedas decirle al Espíritu Santo: necesito encontrarme contigo. No quiero seguir teniendo una vida de religiosidad, de simplezas. Mi vida necesita ser tocada, transformada, cambiada, renovada en ese encuentro contigo, Señor. Quiero que escuchemos parte de esta oración y oramos al Señor, pero hazlo con devoción, hazlo desde tu corazón.
No podemos seguir consintiendo algo que no está bien en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Que no sea el momento en que el Señor venga por su iglesia o que tú vayas a Él y te diga el Señor: no te conozco, porque tu vida nunca fue una vida que tuvo un encuentro con Jesús. Es lo más importante en este camino del Evangelio glorioso y poderoso, que tú tengas un encuentro real con el Maestro de Galilea. Oramos al Señor. Yo quiero decidir estar en tu presencia, Señor. Atráenos a ese lugar. Solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, guíame, Señor, de regreso a ti. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús dirijo esta oración delante de ti, oh Dios. Padre mío, en nombre de todos aquellos que esta palabra, Dios Santo, les haya llegado, les haya tocado y que hayan decidido, Señor, que necesitan, si así lo es, ese encuentro contigo. Padre mío, de nada nos sirve tener una práctica religiosa, de nada nos sirven las obras, de nada nos sirve, Señor, cargar una Biblia, hacer cantidad, Señor, de sacrificios y rituales espirituales. Si nuestro encuentro contigo no hay una transformación. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que hoy, oh Dios, abren su corazón y deciden, Dios mío, que el Espíritu Santo los toque, los transforme y los cambie y que los lleve realmente a esa transformación para que la gloria tuya descienda sobre ellos y sus vidas, Dios mío, sean vidas vivas y apasionadas por ti. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga y te guarde y sigue orando ahí en este tiempo con el Señor. Dios te guarde, un abrazo. A cambio de